Conceptos básicos de diálogo CRM. ¿Para qué sirve Diálogo CRM? Diálogo CRM le servirá para administrar y operar su contact center, medir y controlar la gestión de cada llamada donde obtendrá estadísticas de la operación. Le permitirá crear sus propias aplicaciones o formularios que utilizarán los asesores. Es una herramienta diseñada para que gestione la operación en su totalidad. Diálogo CRM se integra con funcionalidades como marcadores, colas de llamadas entrantes, grabación de llamadas, audiorrespuestas, como Diálogo CBX y otras plataformas telefónicas mediante la tecnología CTI. También le permitirá crear, organizar, centralizar y segmentar las bases de datos de acuerdo a su estrategia de negocio. Algunos ejemplos para los que se puede utilizar Diálogo CRM es en campañas como servicio al cliente, ventas, mercadeo, fidelización de clientes, líneas de información, encuestas, cobranzas, domicilios y muchas otras más. Diálogo se clasifica con dos tipos de aplicaciones, administrativas y operativas. Las aplicaciones administrativas nos permitirán controlar la gestión de contact center. Están diseñadas de acuerdo al perfil de cada administrativo. Por ejemplo, la consola de edición de aplicaciones la utilizarán las personas encargadas de crear los formularios o aplicaciones para cada campaña, las bases de datos y demás elementos requeridos para montar la operación. La consola de administración la utilizarán las personas encargadas de dirigir su operación, es decir, las personas que crearán y administrarán las campañas, el trabajo de los asesores, definirá las políticas de la operación en general, todas las actividades necesarias para su puesta en marcha. La consola de análisis de información es la herramienta utilizada por las personas que deben generar los informes del negocio, como reportes de solicitudes de los clientes, reportes de ventas, de cobros, resultados de encuestas y demás. La consola de supervisión la usarán los supervisores. Esta aplicación le permitirá tener visibilidad total de su operación, como el histórico de gestiones, análisis de la base de datos o análisis de la gestión. La consola de sincronización es utilizada por las personas encargadas de cargar o actualizar las bases de datos. Es muy sencilla de utilizar. Esta consola le permitirá cargar información desde archivos en Excel o archivos planos, entre otros. Definir reglas de carga para insertar, actualizar o eliminar datos. Las herramientas operativas son las que utilizarán los asesores o las personas que se encuentran frente a la gestión directa con el cliente y la operación. Entre estas se encuentra la estación de Contact Center, es la que utilizarán los asesores. Esta estación le permitirá realizar la gestión de todas las campañas asignadas por el administrador de la operación. Es lo que les facilitará la captura de la información, los guiará en la gestión de cada llamada, como a clasificar la gestión de la llamada y reprogramarla si es necesario. Le ayudará a gestionar con un marcador progresivo para que el asesor no tenga necesidad de marcar directamente el teléfono del cliente, sino que la misma estación lo realizará. La estación de back office también es utilizada por los asesores. Su función es registrar las solicitudes que no son resueltas en una misma gestión y que son parte del negocio. También es utilizada frecuentemente como herramienta de digitación de datos. La estación de calidad es la herramienta utilizada por las personas encargadas de auditar las gestiones, verificando que los asesores estén realizando el trabajo adecuadamente y escuchando la grabación que corresponde a cada gestión. Las aplicaciones adicionales por servicio son aplicaciones servidas en la nube. No se instalan en el cliente, sino que son utilizadas a través de Internet desde nuestros servidores. Estas aplicaciones son la consola de recursos humanos, que es utilizada por las personas responsables de evaluar y seleccionar a los funcionarios de su organización. Le ayuda a definir el perfil adecuado para cada cargo, preseleccionar los candidatos y ver de forma automática la evaluación de cada persona con respecto al perfil. La estación de recursos humanos puede ser utilizada por cualquier persona, sea o no funcionario. Recopilará toda la información para determinar el perfil de la persona para utilizarlo en los procesos de evaluación o contratación. ¿Qué es una campaña? Es la interacción con el cliente donde se define una estrategia para cumplir un objetivo. Es decir, que para poder crear una campaña debo tener cuáles son los elementos que la conforman. Es decir, cuál es mi objetivo, cuál es la cantidad de recurso humano que necesito,
¿Cuál es la base de datos que necesito de los clientes que llamaré con respecto a la estructura y a la información que tendrá de cada cliente, como por ejemplo nombre del cliente, teléfonos, emails o cualquier otro dato necesario? Y el formulario o aplicación que deberá seguir el asesor. Para saber qué necesito para darle la guía al asesor, debo saber cuáles serán los elementos que la conforman, es decir, la estructura de las preguntas estratégicas del negocio para capturar la información que necesito del cliente. Por ejemplo, si es una campaña de ventas, necesitaré registrar el producto ofrecido al cliente. Si el cliente no compra, los motivos de por qué no lo está haciendo. También deberá tener la clasificación de la gestión realizada en la llamada, es decir, si se realizó o no la venta, si no contestaron, si contestó un tercero y todas las clasificaciones necesarias. Los datos del control interno como son qué asesor registró la venta, cuándo y a qué horas lo hizo. Los datos básicos del cliente, es decir, los datos que necesita saber el asesor al momento de realizar la gestión a cada cliente, como por ejemplo, saber con qué persona está hablando o el número telefónico de la persona que está llamando. Y por último, el libreto que seguirá cada asesor, por ejemplo, cómo deberá saludar al cliente cuando le conteste la llamada, cómo se despedirá o algunas estrategias como las objeciones en las ventas.